Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de la Coplay. Como todos los jueves, estamos aquí en el 10 TV, también a través de Aries, la radio con mejor imagen. Y como siempre decimos, tenemos una hora para escuchar, analizar, debatir y decidir, que es de lo que se trata este programa, a muy pocos días de tener que pasar nuevamente por el cuarto oscuro, esta vez a dejar la boleta única de papel. Natalia Nieto, ¿cómo está? Buenas Diego noches. Ferreira, ¿cómo estás? Bien. Estoy, que no es poco. Claro, Qué feo que está la cosa, ¿no? sí, primero en lo literal, qué feo que estaba, digo, porque todavía no cayó esa tormenta que se espera, Sí, porque sí. estamos en vivo, así que acá vinimos peinados por el viento, porque No. hay un viento y hay todavía humo Pero persistente, ¿no? No me refería al clima. No, a lo o literal no. Al clima político, al clima de Sí. campaña, al clima de violencia, porque no hay que olvidarse de lo que hablábamos. Hace una semana nada más estábamos mandando nuestro mensaje de solidaridad al colega Moisés Cos. Aquí, Sí. en la pantalla del 10 TV, recibió amenazas de muerte. Eso pasó la semana pasada y fíjense que destacábamos el clima de violencia instalado justo en este momento electoral, además que se potencian estas cosas, porque acá vamos a hablar, nos remitimos no ni a lo que tenga que ver con la actuación del sistema judicial, nada que ver, hablamos de lo político y este clima de violencia que se ha desatado, sobre todo porque nos fuimos, sucede lo de la desaparición de Cordero, que lo mencionamos, aparece Claro, muerto. Sí, el sábado. El sábado, y ahí empiezan algunas cosas que nosotros vamos a mencionar hablando del arco político. Antes de que apareciera, la diputada nacional Emilia Orozco de La Libertad Avanza Sí. hace una comparación con Piccolo. Sí. Sale al cruce el intendente Emiliano Durán a decirle que no haga política de la tragedia. Así es, hay otras repercusiones, pero a la vez durante la semana se produce una marcha de retirado de 2 cuadras que pone en duda las investigaciones o lo que se ha conocido hasta ahora. Y lo que pasa es que en la conferencia de prensa de los fiscales muchas respuestas no dio, o por lo menos los datos que tenían para compartir en ese momento, tenían la gorrita puesta todavía. Claro, recién bajaban del cerro. bajando el Cerro Elefante, Sí. con todo lo que ello implica y además con el cuidado que tiene que haber, que tanto es así, digo, el impacto que ha tenido, que hoy, por ejemplo, remitiéndonos a lo que pasó el sábado, Orozco habla sobre, esperamos que no aparezca muerto, en síntesis, y que no sea un nuevo caso Piccolo, Sí. de la época de Urtubey, y hoy sale a respaldarla Betina Romero, que reaparece en escena, la exintendenta, pobrecita. En contra de Durán y a favor de Orozco. Claro, pobrecita Emilia Orozco no tiene libertad de expresión, más o menos sería la idea. Sí. Mientras tanto, hay un manto de sospecha sobre, o la falta de credibilidad que ya existía sobre la justicia salteña, pero esto viene como a empiojar un poco más las cosas, porque ahí en toda esta discusión, si se revisa en redes sociales, lo que estaban viendo era a quién le pegaba más este caso, si a Sáenz o a Urtubey. Urtubey, que hoy aparece además con la denuncia de la camioneta baleada. Sí. Y a todo esto no hay que dejar de recordar lo que pasó en la propia legislatura, donde la diputada Socorro Villamayor también sufrió una agresión por parte, esto no lo he podido confirmar, pero hay muchos que dicen que esta persona sufre algún tipo de discapacidad, pero tenía la remera de La Libertad Avanza y bueno, y ha agredido y entiendo que también ha escupido a la diputada Socorro Villamayor. Otro hecho de violencia política, y para cerrar esto que digo, está ratificando estas muestras del clima de violencia política que hay, lo que pasaba en el Congreso de la Nación, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Sí. Ya saben todo lo que sucedió, el cruce, Claro. que se ha recortado mucho, lo que dijo la diputada nacional Pamela Caletti. Lo que pasa es que coincide en la fecha. Este pedido de desafuero del diputado Estrada la tenía en la comisión hace 4 más meses. de 100 días. Sí, por lo menos 4 meses. Y ahora se decidió tratar ahora, que además se ha postergado, porque ni siquiera se aprobó. No hubo una resolución, pero sí hubo un gran intercambio en casi 2 horas, en los que inclusive hasta Zapata aprovechó para hablar ahí, pero Sí. lo que hicieron leña del árbol caído, todo fue la reacción de Caletti, que hasta ahora nadie habló de la violencia política que viene sufriendo, ¿no? La diputada nacional, porque Claro, digo... porque la tratan de loquita. Claro, ay, se salió de las casillas, la Sí. loquita, estaba hormonal, faltó que dijeran, pero yo lo veo ahí Estrada y no le veo las hormonas, digo, la testosterona suficiente como para discutir política con Caletti, porque lo que hizo fue pegarle justamente con las cuentas falsas por su condición de mujer, así que todo lo que viene pasando hace que reaccione así Caletti, así que... Mandar al frente a tus empleados no es precisamente una muestra de valentía, ¿no?, de parte del diputado. No, así que bueno, esta fue una síntesis apretadísima porque además tenemos muchos y buenos invitados con los que vamos a hablar Sí, de... tenemos tiempo para muy poco. Ya.
Bueno, empezamos por los números siempre Siempre, mandan. sí. Apareció Donald Trump, estamos todos salvados, o eso creen algunos. ¿Qué le pasa? No, no sé, no, yo no sé nada de economía, por eso No, invitamos a quienes saben. yo tampoco sé nada de economía, pero yo le voy a preguntar a nuestro entrevistado de hoy, que es el doctor en Ciencias Económicas, el doctor Lucas Da Pena, porque, a ver, si por un lado, si ganase, por ejemplo, la oposición, si gana el kirchnerismo, los mercados reaccionarían sensiblemente y se iría el precio del dólar por arriba, pero también se está advirtiendo hace rato que el Fondo Monetario Internacional tiene entre ceja y ceja un dólar a 1.700 pesos para la Argentina después de las elecciones. Entonces, gane quien gane, el dólar se iría a dar una vuelta por arriba. Bueno, o sea que ahí está el panorama y además cuánto va a impactar eso, ¿no? En el resultado electoral, el bolsillo de la gente hoy en la Argentina y estas elecciones que, como decimos hoy, una semana antes de que vaya a empezar la veda, ¿no? Estamos Claro, ahí nomás. sí, a una semana. Eso por una parte, también vamos a hablar con un colega, el director de Cuarto, el semanario que es digital también, por supuesto, sobre todo digital. Cuarto, Daniel Ábalos, que va a charlar con nosotros sobre política, además de ocuparnos de más política en el último bloque. Sí, nos vamos derecho a la izquierda, porque Jorge Altamira anduvo o anda todavía por Salta, va a tener bueno, la gentileza de venir a nuestro programa, acompañado también de la candidata a senadora nacional por Salta. Todo esto es el espacio Política Obrera. Estamos hablando de Violeta Gil, que debe tener ya un año repodrida de hacer política. No Bueno, creo, 2 veces de campaña. no, lo tiene en la sangre, digo, Sí, es cierto. tiene compromiso. Digo, usted dijo la gentileza de Altamira, 83 Sí, años tiene, claro. están ajustando la agenda para llegar y estar en la última parte del programa y contarnos qué propone la izquierda. Bueno, son los temas que hemos preparado para el programa de esta noche. Acompáñenos que enseguida... Estamos con el doctor en Ciencias Políticas, Lucas Da Pena, a quien ya le damos las buenas noches. Da Pena, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego? Bien, bien. Bueno, no sé si me escuchó mientras hablábamos en el editorial. Gane quien gane, ¿el dólar sube lo mismo o es muy apresurado decir? Porque estábamos haciendo este análisis, ¿no? Bueno, si gana el kirchnerismo, los mercados reaccionan, se escapa el dólar, pero a la vez hay varios economistas, entre ellos el doctor Jorge Paz, que nos acompañó hace 2 semanas, diciendo, ojo que el precio del dólar hoy es totalmente falso y está previsto, y lo tiene previsto así el fondo, que esté a 1.700 después de las elecciones y que el valor de hoy es insostenible. Bueno. ¿Se puede pensar en eso? Hay tantos precios del dólar como economistas te van a dar su opinión, pero hay un solo precio de mercado.
Y el precio de mercado hoy del dólar es 1.430, 1.440, está por ahí. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Hay tantas opiniones como economistas, como argentinos hay. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno nacional ya planteó que las bandas cambiarias van a seguir después de las elecciones. Y el mismo secretario del Tesoro de Estados Unidos, que sería el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, también se refirió al respecto diciendo de que las bandas cambiarias van a seguir. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Es un mensaje por elevación a todos aquellos que están hablando de que después de las elecciones se va a dejar flotar el dólar. Dos cositas con eso. ¿Que sería lo mismo que devaluar o nada que ver? Porque No, también se habla de devaluar después de las elecciones. claro, pero lo que pasa, hay una cuestión de fondo que es totalmente distinta, que es el dólar no está pisado. Hoy por hoy se pueden comprar todos los dólares que sean. Lo que hay es más una discusión teórica si cuánto debería valer. Bueno, vale lo que dice el mercado. Si yo voy a un arbolito y le digo, che, el dólar sale 1.700 para mí, porque técnicamente debería salir 1.700, así que te lo voy a pagar 1.700. Yo estoy cometiendo una macana, un error, porque el arbolito acá en la calle La España me va a decir, no, está 1.450, por dar una idea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Opiniones, futurologías con respecto a cuál es el precio que debería tener el dólar, está lleno. Lo que se hace en finanzas generalmente vos te fijas en el mercado. ¿Y qué te dice el mercado? ¿Cuál es el precio que hay ahora? Y después, ¿cuál es la postura del gobierno nacional? Que dice, las bandas cambiarias siguen. Es decir, siempre y cuando se maneje dentro de esas bandas, el dólar puede subir, bajar, lo que sea. Pero cuando estaba 1-1, por ejemplo, el mercado también decía que valía $1 el dólar, ¿o no? No, lo que pasa ahí al final, mira vos ahí ya estaba trabajando en el Banco Central, yo estamos hablando de 2001, hace un montón de tiempo. Odisea del espacio. Lo que había dentro del mismo infierno en ese momento. Pero ¿no? fíjate vos que ahí se hablaba, técnicamente se hablaba, porque me acuerdo estaba en la mesa de dinero del Banco Central, técnicamente se hablaba de que el dólar estaba retrasado un 15%, o sea que debería valer $1, $1.15, y se fue a 3.60 y después bajó hasta 2.10, o sea, lo que les quiero decir es que las reacciones que hay en el mercado hay que ver un poquito más en el mediano plazo, no tan en el día a día. Y técnicamente dicen que con un 15% de devaluación alcanzaba. Y fíjate vos que de 1 a 1 se liberó y se fue a 3.60, 3.90, llegó a estar a 4 pesos. Entonces, ¿por qué digo esto? Para decirle a la gente de que el que escuche le va a decir, no, el dólar debería estar a tanto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darse vuelta y ver cuánto está en el mercado. Y ver si lo puede comprar o no. Que esa es una gran diferencia. Hoy por hoy ustedes pueden comprar, yo puedo comprar. Entonces, esas son las cosas que te dicen a cuánto no está. puedo, yo por las dudas no puedo. ¿Por qué? Es un chiste, no puedo comprar hoy dólares, digo, no estaría en mis prioridades, pero pienso en esto que usted está marcando el momento, ¿no? Cuando habla de estas cuestiones. ¿Cuánto peso tiene el momento electoral? Digo, porque en definitiva vemos que desde Estados Unidos se conoce que el presidente Donald Trump dice que más o menos se va a condicionar la ayuda en la medida en que gane Milei, primero con una confusión creyendo que había una elección presidencial, pero es legislativa, es intermedia, pero como que tiene que ganar la libertad avanza o pesar más como para que se cumpla ese plan económico y lleguen los fondos. ¿Cuánto incide el momento político en la economía? No, fundamental. Hoy por hoy, más que problema económico, lo que tenés es un problema político. ¿Problema en qué sentido? Hay una incertidumbre política de cómo sigue esto el 27 de octubre. Y ahí es donde sale el primer problema económico. ¿Cuál es el primer problema económico? No alcanzan los dólares para pagar la deuda que va venciendo. Ese es el gran problema y es el famoso riesgo país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los países? Generalmente cualquier país renueva la deuda, la rolea se llama, rollover. Entonces vos lo que hacés, los países no pagan deuda, sino que van roleando la deuda, es decir, consiguen nueva deuda a menores tasas, eso es lo bueno, tener la muñeca para pagar las deudas anteriores. Un ejemplo, Estados Unidos tiene el 200% de su PBI de deuda, es decir, debe el producto de todo Estados Unidos de 2 años lo tiene de deuda. Japón tiene el 250%, es decir, debe 2 años y medio de su PBI de deuda. Argentina tiene el 39%. ¿Por qué? Y porque no nos presta nadie. ¿Y por qué no nos presta nadie? Y porque hemos defaulteado 9 veces. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahora? No se puede renovar esa deuda y los dólares, y ahí está la gran discusión, los dólares que hay se tendrían que usar para pagar esa deuda, que viene pagando este gobierno hace 1 año y medio, viene pagándola, como dirían los chicos, tiquitaca, o sea, viene pagando 4.500, 4.600, ahora en enero vencen 4.600 millones de dólares, más o menos. Entonces, ese es el problema, y por eso dicen no faltan los dólares. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Con sus intereses geopolíticos, igual que cualquier otro país, igual que China en su momento. Irán, no nos olvidemos el memorándum con Irán. O sea, ¿qué es lo que hace cada uno? Dice, yo tengo un aliado, yo te ayudo. Y ahí viene la declaración que hace Trump. Él dice, nosotros tenemos un aliado en Latinoamérica que es Argentina.
y estamos medio peleados con el otro grande de Latinoamérica, que es Brasil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Necesitan un respaldo, un apoyo nuestro? Bueno, fíjense ustedes que la compra que hace el Tesoro norteamericano de pesos argentinos es algo que está totalmente fuera de todos los cálculos. Es decir, se hizo 4 veces en los últimos 40 años. Entonces, hay realmente un respaldo por las razones que sea, somos único aliado, las razones que sea, pero bueno, que a la Argentina le viene bien. Y en ese nivel, de vuelta, nos manejamos por intereses. Si es bueno para la Argentina, bienvenido sea. ¿Y puede ser bueno? O sea, ¿cómo se entiende el concepto de swap? ¿Qué es un swap? Pues muchas veces se habla del swap chino, el swap. El swap es que vos me das moneda tuya y yo te doy moneda mía. Bien. Entonces, ¿qué en definitiva? ¿Qué pasó con el swap chino, por ejemplo? Los chinos nos dieron yuanes y nosotros le dimos pesos. ¿Para qué eran esos yuanes? Eran para fomentar el comercio con China. O sea, estaba buena la idea. Ahora, bueno, ¿Cómo ¿qué quieren hacer con los pesos? Bueno, pero de ahí sale el tema del swap. Entonces, ¿y qué es lo que, en teoría, si hay un comercio que va y viene, tenemos una balanza deficitaria nosotros con China, ¿no? Sí. Pero entonces, lo que vos tenés ahí es que después se amplía la posibilidad de usarlo para otras cosas. Y eso se contabiliza en el Banco Central en dólares, no lo contabilizar, no decís tengo tanto de yuanes, sino que se dice en dólares. Entonces, eso es lo que pasó que está bueno para que la gente entienda que es algo positivo. Un swap es una herramienta financiera que está buena. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos ahora? Lo mismo, dice, te vamos a dar 20.000 millones de dólares, que no tiene nada que ver con las compras que estaba haciendo el Tesoro norteamericano, que es otra cosa, ¿no? Te vamos a dar 20.000 millones. Y con eso, que te prestamos plata y vos nos das, o sea, cambiamos pesos por dólares, vos con eso ya tenés garantizado el pago de los vencimientos de la deuda. Ese es el gran alivio, no tanto lo que está comprando no van a ahora. salir dólares por las orejas, como dice Milei. No, yo creo que ahí viene por otro lado, y recién lo charlábamos fuera de cámara, o sea, como que capaz que son comentarios que están fuera de lugar en un momento en el cual vos tenés que llevar mucha más certeza. Falta de timing, ¿no? O ser más técnicos, o sea, capaz que se refiere a las inversiones que están hablando que podría haber en el mediano plazo, pero fíjese, decir doctor, nos van a sobrar dólares. Pero en los estoy de hechos acuerdo. tiene que ser más técnico. Datos desde que asumió Milei a la mitad de este año se perdieron un promedio, una empresa por día cerró en Salta, se perdieron 12.700 puestos de trabajo aproximadamente. Entonces, Salta en ese contexto nacional, que es dificilísimo, pero además con recortes a las provincias, con ajustes en otros dos ámbitos. cositas, ¿no? Vamos por partes. Sí, Primero, pero si vemos... hoy digo, el panorama con respecto de esas situaciones. Sí, primero, si vemos el gráfico más largo, vamos a ver que se perdieron muchísimas más empresas en otros tiempos. Y estamos hablando del futuro cercano, en los últimos 15 años, ¿no? Así ¿En qué otro momento se perdieron más empresas que...? Por ejemplo, durante la presidencia de Alberto Fernández. ¿En pandemia? Exactamente, en pandemia y después de la pandemia. Claro, bueno, ahí hay otro contexto que no tiene que ver estrictamente con lo económico, ¿no? Me parece. Digo, era una pandemia, hay otro contexto. ¿Y por qué en otros países no se perdieron? ¿En todos? ¿Cuáles no perdieron? Se recuperaron todos nuestros vecinos. Se recuperaron, ese es otro tema. Exactamente, pero o sea, se recuperaron es que volvieron a aparecer. Sí. Después hoy Argentina tiene más o menos, para que se sepa, tiene 560.000 pymes. Eso es lo que hay hoy en Argentina. Y generalmente ese número fluctúa entre 570 y 540. O sea, ¿usted dice que con Alberto Fernández se cerró más que una empresa por día en Salta? Yo lo que estoy diciendo es que si vemos la línea de tiempo, no se en Salta, yo estoy hablando a nivel nacional. Claro, yo doy el dato concreto de acuerdo a la subsecretaría, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y Secretaría de Trabajo de la Nación. Ciudadana Comunicación puede ver la fuente, le voy a pasar el informe. Sí, me gustaría verlo. ¿Por qué? Porque cuando se hace tan acotado, ya tiene algún tipo de connotación política. O sea, yo digo, en este momento pasa tal cosa o en aquel momento pasa tal otra cosa. Por eso yo les digo que es históricamente, ¿cuál es el rango que tiene de empresas argentinas? Entre 540 y 570.000 pymes. ¿Cuántas hubo en Salta? La verdad que no tengo idea cuántas son las que se cerraron, pero para que sepan que si se ve todo el proyecto, todo el trayecto, toda la línea de tiempo, hay momentos en los cuales se perdieron más. Y en todo caso, sí, pero acá hubo una pandemia. Sí, hubo una pandemia, pero en Uruguay también, en Paraguay también, en Perú también. Entonces, esas cuestiones comparativas están buenas para que no sea tan absoluto el dato, sino que sea relativo. Se puede leer mucho mejor en esos casos. Le doy los datos, entonces nos hace la comparación, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Nos vamos ahora a la primera pausa de la copla y enseguida volvemos con el colega.
Tipo, acompañá en esta Copa Güemes 2025 a miles de jóvenes salteños que salen a la cancha a competir por la Copa Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes. Consulta el fixture en la web meta.gov.ar en la pestaña Competencias Deportivas. ¿Te lo vas a perder? Gobierno de Salta. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Yo lo inédito. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Con el colega Daniel Ábalos de cómo está enrarecido el clima, la situación política, también esto que decíamos en un principio del programa, cómo distintas figuras políticas han acusado el impacto, si se quiere, del hallazgo del cuerpo de Cordeiro y cómo esto en definitiva está también en esta semana tan complicada con lo último que supimos, el ataque a balazos a la camioneta del candidato a senador Juan Manuel Urtubey. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Daniel, buenas noches, bienvenido, un gusto. Bueno, esto hablamos del clima de la política, ¿no? Porque hechos con la diputada Villamayor, el colega Moisés Cos la semana pasada, distintos hechos que tienen que ver con personas públicas y que están demostrando la violencia presente, ¿no? Sí, realmente es lamentable, es algo que es como que va creciendo, ¿no? O sea, yo no diría de que hay un hecho fundante, digamos, de toda esta cuestión, pero se han ido rompiendo límites de hace un par de años. Y bueno, ¿no? Se van rompiendo límites y demás, y llegamos a estas situaciones de, bueno, de violencia explícita y que dan cuenta, digamos, de una degeneración, si se quiere, de la práctica política, en tanto hace rato que las herramientas de construcción, a ver, hace rato, estoy exagerando un poco, hace un par de años que el debate ha dejado de ser una herramienta de construcción política. Y eso empieza a ser reemplazado por la imposición lisa y llana, ¿no? Y ahora a esa imposición se le ponen algunos elementos que uno dice, che, quieren aniquilar al otro. Directamente. Y eso, sí, no es la primera vez. O sea, Argentina conoce, digamos, de ese tipo de procesos, y a mí, por supuesto, me preocupa, y hasta diría, si me correteas un poco, me asusta un poco, digamos, que la direccionalidad de nuestra política esté yendo para ese lado. Espero que pronto esto se encauce y en ese sentido me parece que también las elecciones del próximo 26 de octubre pueden ser importantes porque hace tiempo, no sé qué piensan ustedes, pero hace tiempo que no veo que el voto popular vaya a ser tan determinante en la situación política. Ojo, no estamos hablando de una revolución, ¿no? Pero que vaya a ser tan determinante. Que vaya a haber una señal como ¿no? Para el gobierno, fíjate, por ejemplo. No sé, estamos en un proceso en donde el presidente gobierna por decreto. Cuando el Parlamento funciona, saca alguna ley. El gobierno veta la ley.
en los últimos 2 meses el Parlamento logra vetar el veto del presidente. Pero a la vez se toman algunos artilugios para decir, bueno, lo volvemos porque no nos han dicho de dónde sacan el dinero. Es decir, queda la sensación de que aún el Parlamento tiene mucha impotencia para, ¿sí?, imponer en el buen sentido la voluntad de los parlamentarios. Sí, esa sensación de impotencia, y me parece que los resultados de las elecciones pueden ser determinantes para decir, bueno, che, pongamos límite a esto. O sea, acá hay normas de convivencias que hace 40 años que las respetamos y es saludable que las respetemos, ¿sí?, estando en el gobierno a quien le toque estar, ¿no?, por el voto popular. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, precisamente porque con la polarización que tenemos, no hay espacio para terceras fuerzas, ¿no? Yo no sé en qué estaba pensando el gobernador, que ahora sí está muy presente, está muy visible, pero no sé si me parece que ya se le terminó la cancha para correr, ¿no? Da la impresión de que va por otro lado la cosa. A ver, la política es, digamos, si se quiere, el arte de... lo posible. El arte de los móviles, o sea, qué es lo que moviliza a alguien, digamos, a tener determinada postura o a ejercitar determinados movimientos, ¿no? Y uno lo puede analizar de ese lado. Pero también, digamos, es el arte de analizar las consecuencias. Es decir, después de determinado movimiento vos intentás ver qué es lo que pasó a partir de las consecuencias que eso tuvo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me queda la sensación, ahora vos me decís, ¿me podés certificar eso? ¿Me lo podés rubricar? Y yo te digo, no, ¿no? Pero a mí me queda la sensación de que el gobernador estaba muy convencido de que podía llegar a un acuerdo político electoral con La Libertad Avanza y que puso toda la ficha en esa posibilidad, ¿no? Y que eso no se dio. Y que eso no se dio no por falta de predisposición del gobernador, sino Pero por... el acuerdo iba a ser explícito de inclusive integrar listas conjuntas o a ver, acá no me molesten, como algo dijo el gobernador, acá Bueno. los candidatos de Salta me están atacando y el acuerdo Sí, no sí, era sí. ese. Son dos variables, ¿no? La de máxima, la de mínima, eso lo podemos ver, pero me parece que había una convicción de que eso se iba a dar, de que iba a pasar en Salta algo similar a lo que pasó, por ejemplo, en Chaco. Claro. Eso no se dio y estaba todo muy cerca ya de los procesos electorales, los plazos y demás. Y ahí el gobernador, me parece a mí, queda en un dilema. Es decir, o no presento candidato y no impulsa a nadie, lo cual es muy poco Político. usual, ¿sí? Muy para poco un político gobernador. y dejar un espacio Claro. que puede ser ocupado, Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero era una de las posibilidades. Y la otra es decir, bueno, saquemos a alguien y que empujemos. Como todo dilema, por definición, en cada uno de los dos caminos que se te presentan, o que te quedaron, porque hubo un mal análisis en un primer momento, partes algo, ¿no? Y demás. Pero bueno, evidentemente, a mí me dicen, son rumores trascendidos, que en medio de último momento se decide, digamos, armar lista, con esto, en este caso con dos candidatos, lo de Rollón y lo de Viela, y no hay ninguna duda que el que entró a la cancha fue el gobernador, y que no es poca cosa, y sobre todo en provincia como nuestra, en cualquier provincia, pero digo más en provincia como la nuestra, y cuando digo Salta me estoy refiriendo también a Jujuy, a Tucumán, a Chaco, a Corrientes y demás, en donde cuando hay un gobernador jugando, también hay 60 intendentes, también hay más de 120 legisladores, también hay una estructura del Estado, y eso se está notando claramente, o sea, hay que ser muy distraído para no darse cuenta cuando te encontrás con algún, no sé, con algún funcionario de gobierno, con algún trabajador, inclusive decimos, bueno, estamos yendo a rastrillar, ¿no? Por ejemplo. Si, yo dije legisladores por hablar de la Cámara de Diputados o de senadores, pero si a eso le suman los consejos liberales, hay un despliegue fenomenal. Y que yo creo Pero bueno, que... igual no sé si eso es garantía, ¿no? Contar con el aparato del Estado. Digo porque hay experiencias como, por ejemplo, como le tocó perder a Guayar en 2007 y ganó Urtubey, está que se bien, anticipaba que sí. era el que tenía el aparato y que iba en nombre de Romero y ganaba. Pero no es algo, digamos, que creo yo que ni la Libertad Avanza ni el Frente de Fuerza Patria deban subestimar, ¿no? Es decir, hay no sé, yo hace 10 días, durante una semana, vi un despliegue fenomenal. Algún tipo de impacto eso debe tener. ¿Será determinante para los objetivos electorales del gobierno? Creo que no, pero impacto tiene. Y no sé, ayer me preguntaba alguien que milita por Urtubey, y me preguntaba, ¿y cómo la ve? Y bueno, estamos hablando de esto, y le digo, yo le aconsejaría que no ahorren ningún recurso. La verdad que lo que veo,
¿Para qué? ¿Para llegar tercero cómodo? ¿Quién? Urtubey. No, yo creo que Fuerza Patria está buscando, tiene chances de ser el segundo. Ajá. Muchas chances. Porque pasa algo, digamos, si se quiere es una cuestión hasta sociológica, ni siquiera política. Cuando hay crisis como la que vivimos, y esto no es solamente en nuestro país, es una cuestión que vos la ves en cualquier país, y sobre todo si te interesa un poco la historia, como en mi caso. Cuando hay crisis económica como... Me interesa un poco la historia. Cuando hay crisis de este tipo, la gente que se siente víctima de un modelo, y en este momento hay muchos en Argentina que se sienten víctimas, no salen a buscar una identidad política nueva. Básicamente agarran la que está a mano. Y hoy la que está a mano es el peronismo. Aún cuando muchos dirigentes del peronismo, digamos, todavía estén cargando con cierto desprestigio. Pero insisto, cuando vos tenés este tipo de crisis, la gente dice, bueno, a ver, ahora vamos a buscar a un representante nuevo que sintetice todas las aspiraciones colectivas que nosotros tenemos. Eso no pasa. Dice, che, no tenemos a nadie, ¿quién está ahí? Y está Fuerza Patria en este caso levantando la mano y hay gente que va. ¿Sí? Y entonces Urtubey forma parte, digamos, de ese frente y eso le da, obviamente, una ventaja. En situaciones normales, ¿sí? O sea, sin la participación tan fuerte, digamos, de un gobierno y de toda su estructura, está resuelta la cuestión. Tenés que pensar quién va a salir primero, quién va a salir segundo. En este caso, bueno, yo creo que hoy estamos como cuando se empezó, con una fuerza que se preveía que iba a estar en el primer lugar y que creo que sigue estando, con dificultades. Con dificultades porque hubo muchas cosas, por ejemplo, con Orozco en esta semana, Claro. en estos últimos No, días. pero no es solamente Orozco Con el tiene... ornelismo, Claro. no digo ataques en la calle también, o sea, Sí, gente sí. que los repudió. Pero ahí lo que pasa es que La Libertad Avanza estaba convencida hace 2 o 3 meses que esto era una elección facilísima y que llegaban al 45% de los votos. Hoy eso no va a pasar. Puede ganar, pero no llega al 45% de los votos. No me atrevo a decir que están más cerca del 30% que... Claro, pero ganar le aseguran a 2 bancas en el Senado. Está bien, de todos modos, pero ¿qué ha pasado ahí más allá de todos estos mamarrachos? Seamos honestos, de todos estos mamarrachos que vemos. Se ha roto el contrato electoral, o se está desmoronando el contrato electoral de La Libertad Avanza. ¿En qué sentido? Se suponían que venían a ser transparentes y se suponían que venían a arreglar la economía. El votante que apostó ahí, no estoy hablando del núcleo duro, ¿no? Que eso pueden votar al mismo, pase lo que pasa. ¿Sí? Los votos prestados, alquilados, llamémosle de alguna manera, ¿sí? Dijo, bueno, si me proponen transparencia en contraposición a la supuesta corrupción de lo anterior y si me resuelven la economía, yo banco. Bueno, eso se está desmoronando. Lo de Esper es el símbolo más acabado, digamos, de, che, que la cuestión de la transparencia acá está como mínimo cuestionado. Y lo de Karina también. Y lo de Karina antes, y lo de Libra antes y demás. Sí. ¿Sí? Bueno, y pero después lo la de Libra cuestión... puede ser timba, ¿no? No entramos en un hecho de corrupción como sí son los otros dos. Sí, Y pero bueno, un pero es presidente no puede... presidente vendiendo timba, Pero ¿no? no tuvo el impacto que tiene No Estados tuvo el Unidos. impacto porque todavía había, me parece a mí, digamos, cierto grado de tolerancia y cierto grado de decir, bueno, me parece esto más, no entiendo demasiado que esto de la ¿Qué serán las cripta, criptos? Sí. y me parece que acá hay mucha operación y más, pero después lo del 3%, que esa plata salga de los discapacitados, a los que le dicen que se tienen que arreglar solo. Ayer Milei seguía diciendo que es una operación lo de Esper. Claro, O sea, lo de- sigue insistiendo lo y de sigue Esper. poniendo como que los mejores candidatos son Santilli y Karen Reinhardt, Claro. que además es una persona que dijo que son, no sé, Y defenestró después a lo de cualquiera la que no eco- vote a La Libertad Avanza, ¿no? Y después lo de la economía, o sea, que te quieran convencer de que esto es absolutamente sustentable, pero que tenés cada 3 meses que ir primero al Fondo Monetario Internacional a pedirle plata y después al Tesoro, es decir, al Ministerio de Economía de Estados Unidos, bueno, esto como que te convenzan que la luna es cuadrada. Vos decís, che, acá olfateás, ¿viste? Acá no está tan bien. ¿Sí? Sacá el núcleo duro. Pero el que... Entonces eso afecta. Si a eso le sumás que son provocadores,
que practican una política de la rabia, ¿viste? O sea, siempre están enojados. Y que son muy buenos, eso hay que reconocer, para poder capitalizar, digamos, todos los sentimientos negativos, todas las pasiones negativas que hay en una sociedad, que la hay, obviamente. Bueno, entonces uno dice, che, esto me parece que queda más con el núcleo duro, que básicamente en todo el país es del 30%. Ponele que harán eso, pero están muy lejos del 45% con el que estaban convencidos que iban a triunfar. Eso ya no va a pasar. Eso sí te lo firmo. Eso ya no va a pasar. Pero, y la apatía, además, el desinterés de la ciudadanía, del electorado también en ir a votar, ¿puede cambiar eso en estas elecciones? Porque se notó mucho, por ejemplo, en Cava, en mayo pasado, Sí. se notó mucho en la provincia de Buenos Aires hace muy poco, entonces, en Salta ni hablar, en mayo pasado, entonces... Sí. Yo creo que va a ir más gente a votar sin que lleguemos a los techos históricos que tuvimos. Nosotros llegamos a tener en nuestra provincia hasta 78-79% de participación. Solo fueron elecciones excepcionales, ¿no? Pero poner el promedio entre 70, 72... Pero en el país es decreciente, del claro. 83 a la no, fecha. y acá también, ¿cuánto claro, fue digo, en mayo? En el mismo contexto Sí. ha venido decreciendo el interés. Yo creo que va a ir más gente a votar que en mayo en Salta, sin que lleguemos, digamos, a 70, 72%. Punto 1, eso estoy seguro. Punto 2, hay otra cosa que también acá está... Yo esto lo vengo hablando hace rato. Yo digo que en términos electorales la Libertad Avanza fue muy exitosa, fue muy eficaz en tirar nafta en los extremos del electorado y quebrar psicológicamente a lo del centro. ¿Qué significa esto? Que aquellos que quieren sangre, por decirlo de alguna manera, dicen, vamos a votar porque yo quiero que esta persona, no sé, lo aniquile a aquel, y van. Se dan los curiosos, o se dieron los curiosos casos en donde incluso gente que votaba a la izquierda, acá en Salta, por ejemplo, a mí me pasó, yo hablé con Mulio, no militantes, No, claro. pero gente que votaba a la izquierda porque decía, me gusta que esto quieran, digamos, ajustar cuenta Claro, y con todo eso. controlarlos, etcétera. Después lo votaron a la Libertad Avanza, sea quien sea. Entonces ahí fue, ¿y qué es quebrar al centro? Es, viste, aquella gente que está esperando sensatez y que no la encuentra en ningún lado, dice, no voy a votar. Y eso le pasó, el peronismo perdió una elección así. Los extremos llegamos yendo, y el centro diciendo, me quedo en casa. Me quedo en casa porque no me representa nadie, me tienen todos hartos, bla, 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 bla. Lo que sí creo que mostró Provincia de Buenos Aires es menos afluencia de los extremos, porque en el fondo empezaron a percibir esto que estamos hablando hasta recién, y lo del centro diciendo, che, está bien, me siguen teniendo harto todo esto, pero esto ya está llegando a niveles inaceptables, así que voy a ir. Y eso genera, no sé si ustedes comparten conmigo, eso genera un proceso o un fenómeno que yo hace mucho no lo veía. Nati, nosotros hasta hace 4 o 5 años veníamos escribiendo, relatando, narrando. Che, ya la gente no vota espacio, vota caras, vota figuras. Sí, no vota proyectos, no vota plataformas, En estas últimas elecciones la gente empieza a decir, voto proyectos. Va cambiando eso. ¿Sí? No me importa si la cara de este proyecto es tal. No digo que ya sea un fenómeno masivo y que haya venido para quedarse. No sé si capaz que las caras ya las conocen. Bueno, no, hay que tener un proceso. Si vos vas, digamos, a lo general, es evidente que hay una orfandad una falta de renovación que es evidente en todos los espacios, ¿no? Y demás. Bueno, pero entonces por eso creo que va a haber mayor afluencia de pero votantes. vos hablas de falta de renovación, hablas de esto, de pensar de unos años a esta parte que elige el electorado, que vamos viendo en esta dinámica, pero también hay autores que están investigando cómo va cambiando inclusive el vínculo con la política a través de las redes sociales, la tecnología, la falta de lectura y cómo hoy el electorado joven puede cambiar todo esto, ¿no? A partir de escasa instrucción política, escasa vocación política y también esta reacción permanente, ¿no? Que tiene que ver con esto de generar odio, de generar discursos siempre disruptivos y que definitivamente lo que hacen es cambiar también las relaciones en la política, ¿no? Sí, bueno, o sea, la irrupción de las redes sociales es evidente y ha sido rápido, ¿no? Es decir, el otro día lo escuché decir Urtubey, es la primera vez que yo estoy participando en una elección
en donde las redes sociales son importantes. Además se lo ve haciendo política de territorio, o sea, yendo al interior, claro, como lo hacía antes. Y demás. Y obviamente, y después, bueno, las redes tienen esa cuestión, ¿no? Es decir, esa mala costumbre, y peligrosa costumbre a veces, de creer que hay personas capaces de redactar con 140 caracteres la suma de todas las verdades. No hay que ser un genio, no hay que estudiar nada, no hay que ser especialista en nada para saber que eso no es así. Claro. Que eso no es así. Ahora, que no sea así no significa que no haya funcionado. Yo siempre digo, ¿no? Che, venimos de años en donde las idioteces funcionaron. Claro. Son idioteces, sí, pero funcionaron. Claro. Antes nos parecía ilógico, digamos, que un idiote funcione. En serio, yo antes no podía estar discutiendo. Che, la luna es cuadrada. ¿En serio es cuadrada? Sí, hermano, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces esas cosas... pero bueno, también hay... ¿Y qué foto ves el domingo 26 ya para irnos? No retenerte más. ¿Qué resultado ves sobre todo en Salta? Yo hoy sigo... ¿Quiénes entran? Creo que entra Orozco, ¿cómo se llama? Creo que Guzmán Coraita es el segundo, Urtubey. ¿no? Hoy mi foto es esa. A eso me refería con ser el tercero. ¿Sí? Claro, ahí está, claro. Razón, no, yo no la había... ¿Y en diputados? No, ahí creo que entran los tres. Ahí entrarían los tres, ¿no? Sí. Entrarían entonces Viela por una parte, Estrada por otra y además Gaby Flores. Así sería. No, creo yo que hay chance de que... no, Gaby Flores, claro, sería Gaby Flores, Estrada y Viela. ¿Está bien? Y Viela, sí, sí, lo dijiste, eso serían. Es lo que pienso. Sí, así parece, ¿no? Que va la cosa. Sí. Y después, bueno, nada, qué sé yo. Lo último, lo del Leavi no tiene arreglo. No, ya está. Ya es como que se perdieron oportunidades. Dani, gracias por la visita, gracias por este aporte. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la última pausa y enseguida hablamos con los referentes de política obrera a nivel nacional y local. Da a tu equipo. Acompañá en esta Copa Güemes 2025 a miles de jóvenes salteños que salen a la cancha a competir por la Copa Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes. Consulta el fixture en la web meta.gov.ar en la pestaña Competencias Deportivas. ¿Te lo vas a perder? Gobierno de Salta. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó en la nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Alentá a tu equipo. Acompañá en esta Copa Güemes 2025 a miles de jóvenes salteños que salen a la cancha a competir por la Copa Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes. Consulta el fixture en la web meta.gov.ar en la pestaña Competencias Deportivas. ¿Te lo vas a perder? Gobierno de Salta.
Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Llegaron y nosotros estamos agradecidos porque les dijimos, hoy tuvieron un gran acto en Política Obrera. Jorge Altamira vino desde Buenos Aires, el dirigente nacional, y está con nosotros también Violeta Gil, la candidata a senadora nacional de ese espacio político en Salta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos, Jorge, cómo vivió este momento en Salta, digo, el ánimo político, el interés. No soy del tipo seductor y demagógico ni nada. Esta es la provincia más interesante. ¿Sí? Sí, el nivel de politización que tienen ustedes, las cosas que discuten, es muy grande. Y en la calle también. ¿No es cierto? Y en la calle también. Entonces es importante hacer una campaña. Y me metí en temas, en todos los medios que pude, me metí a fondo en la crisis que estamos viviendo. Porque les cuento una cosa, no sé si tienen ya la información. Yo la vi anoche la información, pero viste, con este asunto de los fake news y de los engaños por redes, dije me abstengo, Hay que confirmarla. Pero hoy, ayer la dio Infobae, ahora la confirma el cronista, tenemos feriado cambiario bancario el 27, el 28 y el 29. ¿Y eso qué significa? Que la crisis es total. Total. Primero que ellos tienen un pronóstico de que pierden como la guerra. Así que no tienen nada para festejar. Piensan que entonces cuando se abran los mercados el lunes, posterior al domingo, puede producirse una corrida no solo cambiaria, sino también, no solo cambiaria, sino también bancaria. Porque además es un feriado solamente, no un Claro. feriado general. Solamente es un feriado cambiario y bancario, pero de 3 días. Capaz que están muy tranquilos con el apoyo de Estados Unidos, Jorge. No, es la señal de lo contrario. Es la señal de lo contrario. Es decir, es la señal, acá me manejo por intuición, que es lo que recojo. La intuición es lo que uno ha visto en la vida. No han podido formular un plan coherente en estas conversaciones de cómo salir. Porque la situación es tan explosiva que es una dificultad. Pero si ellos tienen una dificultad. Entonces dijeron lo siguiente, mira, vamos a esperar los resultados. Y después buscaremos encontrar una salida y utilizarán el lunes, el martes y el miércoles. Ahora, ojo que cuando cierran un mercado, no quiere decir que los participantes, los protagonistas de los mercados, no continúan con transacciones, porque pueden ser apalabradas, una forma u otra. Hay un mecanismo paralelo. Además, hay feriado en la Argentina, pero, por ejemplo, las acciones argentinas se cotizan en Nueva York, y en Nueva York no hay feriado. Entonces van a anunciar, supongamos, ¿no?, gran caída de las acciones argentinas, y que acá haya feriado no tiene ninguna importancia. Adoptar este tipo de medidas siempre ha sido peligroso. Siempre es como, si usted ve que el subte se para, claro. apriete la alarma. Claro, directamente. No, pero yo no estoy festejando nada porque cuento esto en forma... Pero fíjese que quería preguntarle esto, ya hablamos, Viole, sobre la propuesta para Salta en un ratito, pero tenemos que aprovechar, Altamira, su presencia acá. Pensé en usted, hoy que estaba previsto que viniera con nosotros, la imagen, digo, en su trayectoria política, histórica, la foto de Trump, de Milei, entregando el alma, no solo a la Argentina. ¿Se imaginó alguna vez un presidente tan servil a Estados Unidos? Ocurre lo siguiente, bueno, siempre uno cuando es de izquierda,
se imagina que los presidentes que hay pueden ser serviles en función de los intereses económicos. Usted tiene un tipo como Macron que no se quiere ir porque necesita preservar ciertas cosas, especialmente la guerra, y entonces va, etcétera, etcétera. Miren, han pasado cosas. Los gobernantes europeos ya han hecho agachadas con y luego Europa se la da a Zelensky, que no tiene un mango, y por lo tanto carga con el gasto que antes tenía Estados Unidos. Eso es semicolonial. Y Milei entrega millones del presupuesto para entrenamiento de las fuerzas yanquis acá. Viole, ¿cómo se enmarca tu propuesta dentro del marco de política obrera y con esta lectura que estamos haciendo sobre lo que pasa en el mundo Nos y la queda una Argentina? semana antes de entrar en veda, ¿no? Esta introducción, de hecho, lo que planteaban recién, el contexto en el que se van a desarrollar las elecciones, atraviesa indudablemente a la provincia de Salta, porque así como hemos visto al presidente Javier Milei en este esfuerzo por desenvolver y construir un protectorado, es decir, entregar por completo la autonomía política y económica de la Argentina al imperialismo norteamericano, en los hechos, el debate que se desenvuelve entonces es cómo los gobernadores, y en ese caso el gobernador Gustavo Sáenz juega un papel clave en esta entrega y en este desenlace, van a colaborar después del 26 de octubre para el sostenimiento y la continuidad de una agenda política que le reclama el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo norteamericano Scott Bessent al gobierno de la Argentina cuando tenemos un gobierno que está completamente desautorizado ante las masas. El dato de este rescate económico, de este salvataje, este feriado cambiario que planteaba Jorge y demás, son indudablemente los anticipos de que el gobierno va a sufrir un fuerte golpe como resultado de las elecciones. ¿Con qué autoridad política ese gobierno va a llevar adelante lo que hoy le reclama el Fondo Monetario y el imperialismo norteamericano, que es, de cara para la población, una nueva mega devaluación, es decir, pulverizar las jubilaciones todavía más, destruir los salarios, llevar adelante en el Congreso de la Nación, en el Senado. La reforma laboral es casi una amenaza, no Bueno, suena como una amenaza, hoy, no como una noticia. Hoy Luis Caputo lo anunció. Claro, por eso digo, dijo, es después de las elecciones nosotros vamos a impulsar la reforma laboral. Entonces lo que tenemos que discutir los trabajadores, y es la agenda que desenvolvemos los compañeros y compañeras de política obrera, Julio Quintana como candidato a diputado, es mi caso, en el Senado de la Nación, si nosotros ingresamos vamos a disputar con bancadas allí, no solamente en el terreno del Congreso Nacional, un rechazo inmediato a este protectorado sobre la Argentina que pretende llevar adelante el imperialismo norteamericano y que rechazar el acuerdo Bessent, Javier Milei. Hay que rechazar la reforma laboral, la reforma jubilatoria, pero fundamentalmente lo que hay que discutir es cómo se desenvuelve una rebelión del pueblo argentino y particularmente de los trabajadores en Salta contra los gobiernos que están llevando adelante esta orientación política e, insisto, quieren seguir colaborando con la continuidad de esta agenda de ajuste, de motosierra, de destrucción de derechos laborales, como lo ha hecho al pie de la letra Gustavo Sáenz con sus diputados ya en el Congreso de la Nación y como lo quiere hacer eventualmente si llegara a ingresar con Flavia Arroyón en el Senado. Ellos ya han planteado cuál es su posición. El pedido de un gobierno de coalición. Y el pedido de un gobierno de coalición, que esto se lo reclama particularmente Scott Bessent al gobierno de Milei. Ingresar no solamente con Mauricio Macri, sino después gobernar con los gobernadores. Ahora, en este punto, entonces, el debate y lo que vamos recogiendo de las discusiones con los trabajadores es cómo lo enfrentamos a Milei. Bueno, pero el gobernador Sáenz le puso ahí, tuiteó una estrofa de una canción sobre la patria y le puso, ¿lo entendés, Donald? O algo así. Bueno, ¿quién escribió eso? El gobernador salteño. Gustavo Sáenz, como el lunes de la semana pasada, cantó con el poncho salteño en la Casa Rosada, supuestamente reclamando fondos para la provincia. Sarabia. 2 días después, ausentó a sus diputados nacionales del Congreso cuando se discutía nada más y nada menos que la derogación de la ley de los DNU. Es decir, Sáenz es el entregador del federalismo, de la autonomía de la provincia de Salta, y ha sido el garante de que los recursos que le corresponden a la provincia hayan estado colocados al servicio del pago de una deuda que es pura usura. Lo plantea así, Viola, y no sé si no es más peligrosa la Libertad Avanza, ¿no? Porque también está lo otro. O sea, quienes representan a Salta la Libertad Avanza y quienes pueden llegar también allí al Congreso, ¿no? Bueno, Sáenz es un colaborador de la primera hora con la Libertad Avanza, con lo cual su campaña política va en la línea de garantizar esa continuidad, a pesar de la derrota de Milei.
Y entonces acá insisto en este problema. Se plantea cómo enfrentamos los trabajadores esta situación. Y acá quiero detenerme un minuto y desmitificar lo que se ha planteado como parte de una campaña y demás de los candidatos de Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey a la cabeza, que dicen que son los únicos que hoy pueden enfrentar al gobierno nacional. En primer lugar, esto es falso porque Fuerza Patria, que ahora se ha cambiado el nombre, han sido el Frente de Todos, han sido Unión por la Patria, llevan en sus listas a burócratas sindicales de la CGT, no han enfrentado durante 2 años la agenda de ajuste del gobierno de Milei, la ley bases, la destrucción de los derechos laborales, no tienen ninguna posibilidad de enfrentarlo porque, por el contrario, son los que hoy están discutiendo la letra chica de cómo aplicar una reforma laboral, una reforma jubilatoria. Ellos han sido los enemigos de los trabajadores. ¿A ustedes dónde los encuentran en la boleta para cerrar brevemente? En la boleta única. Fuerza Patrialista 503. Juan Manuel Urtubey, senador nacional. Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta. Marcela Jesús, diputada nacional, Partido de la Victoria. Defendamos Salta. La pelea entre Milei y Cristina no nos da trabajo, no arregla nuestras rutas, nos deja sin futuro. Construimos una alternativa que nace de Salta. Es la voz de las provincias para luchar en Buenos Aires y cuidar a nuestra gente. Marca Flavia Rollón, senadora. Marca Bernardo Viela, diputado. Votá primero los salteños. Fuerza Patrialista 503. Juan Manuel Urtubey, senador nacional. Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó una nada. Todos los que perdimos acá la vida. Un dolor inmenso. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza.